como todos los miércoles, el análisis del doctor Alberto Escabarelli. Buenos días, Alberto, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Iván? ¿Cómo estás, Margarita? Hola, buen día, aquí apuradísima, estaba como loca. Estaba escuchando, ha batido en récord de palabras por minuto. Como Por los favor. viejos dactilógrafos que la escribían y se volaban, pero tú hablando, ¿eh? Maravilla, maravilla. Meu Deus. Bueno, hablábamos recién con... Hoy obviamente, el tema de hoy era la interpelación. Escuché un tramo. Un recurso que para algunos piensan como que se ha mal utilizado, pero que entendemos que es una posibilidad de rendir cuentas del ministro de este u otro, no importa quién sea, ante determinados hechos que pueden estar bajo cuestionamiento. Hoy le dimos la chance al senador Cami en la primera hora de la mañana y ahora cerramos con el doctor Bayardi, porque está bueno poner las dos voces para un tema tan delicado que, o sea, la gente se pone la camiseta del policía, y Alberto, yo creo que está bien, porque hay que respetar la autoridad como tal, pero también, lo decíamos con Margarita, lo venimos de hace días marcando, hay a veces un concepto equivocado dentro de la propia policía de hasta dónde puede llegar, y eso confunde, y eso habla de abusos y demás, y genera polémica, en un tema que debería ser, no sé, con el cual teníamos todos de acuerdo, es decir, bueno, se actuó correctamente, nos da garantías, podemos vivir como queremos vivir. Bueno, en realidad ese ha sido el estilo de ustedes, el tener espacio abierto para las dos voces. Incluso me consta, porque hasta renunciando a posiciones personales para poder mantener ese equilibrio que es la clave de la confiabilidad y la credibilidad, sin ninguna duda. El tema de la interpelación, ustedes saben que, para los amigos oyentes, en realidad hay varios métodos, ¿verdad? El primero es convocar al ministro a una comisión, de las tantas que tiene el Parlamento, en este caso la de Seguridad Pública, de diputados o senadores, y pueden ir legisladores de las dos cámaras, aunque es en la comisión de la Cámara por la que se convoca donde se tiene el peso mayor, pero se autoriza a hablar a diputados en una convocatoria a comisión de senadores o viceversa. Este es un llamado mano a mano. Está el otro, que es la convocatoria al plenario de la Cámara, es decir, todos los diputados se llama diputados o todos los senadores se llama senadores, no en régimen de interpelación, sino de comisión general. Es decir, ya no la comisión, que además pueden ir todos los legisladores que quieran, no solo de la comisión, ya no en una comisión, sino en la totalidad del hemiciclo de una de las cámaras, se convoca al ministro para una comunicación abierta que no es interpelación, es decir, no termina con una votación, con las mociones que califican la conducta del ministro en el ejercicio de su rol y la propia conducta o la resultancia de la eficacia, la eficiencia o no de su presentación en el propio Parlamento. O sea que existen por lo menos 3 institutos mano a mano, al que se suma el más remoto del pedido de informe, ¿verdad? Correcto. Por ahí ese es el panorama como tal. La interpelación, que también es cierto, todos lo recordamos, en los 5 años anteriores, en los años anteriores, fue un instrumento muy intensamente usado. Bueno, también por razones políticas, porque bueno, había toda una concepción de debilitamiento de lo que era una gestión, y la interpelación genera estas cosas. Ahora, estas interpelaciones están garantizadas, es decir, habiendo mayorías, por más que haya fragilidades o no en las coaliciones, habiendo mayorías, está claro que el resultado final de la interpelación, sí, habitualmente con 2 mociones, una que dice que resultan insuficientes, que quedan en minoría porque el gobierno tiene la mayoría, o las que dicen que son suficientes las declaraciones hechas y todos se declaran conformes y gana por la mayoría de la diferencia de votos. Correcto. Muy pocas, que recordar aquellas históricas de Wilson, por ejemplo, Pamela Lunat, entre otras, pero algunas son muy históricas, han logrado superar el tema de las mayorías automáticas por bueno, la propia capacidad del interpelante, pero la propia coyuntura política como tal. Ese es el primer punto. Segundo, me parece que esta interpelación como tal
es una interpelación intencionalmente demorada. ¿Qué quiero decir con esto? Es que evidentemente han habido motivos como para que esta interpelación se produjera antes. ¿Por qué me refiero? No solo por la gravedad de la situación de la seguridad, sino además porque las propias declaraciones de un ministro, cualquiera fuere, muchas veces son el disparador para que se produzca una exacerbación del clima político que haga que se haga comparecer para estar en esas maratónicas sesiones donde un ministro lee 142.000 páginas y luego comienzan las preguntas, ¿no? Y bueno, todo lo que ya conocemos y ahora con las notebooks es mucho más fácil todavía, ¿no? Antes había que rodearse de papeles, ahora mucho más sencillo. Aquella vieja pila de papeles que cuentan que Wilson tenía en los recortes de diario y golpeaba la pila de hojas de recortes de prensa y decía, yo acá tengo las pruebas, sí. Y dicen los que saben que en realidad no tenía mucha cosa. Pero bueno, la impresión la causó. Bueno, hoy tendría que pegarle al notebook, ¿no? Pero a lo que voy es que hay un factor que a mí me parece determinante. Cuando al ministro Larrañaga se le dice que se le va a convocar, primero se demora. Y luego, cuando se le entrevista por la prensa, dice, bueno, sí, yo voy a ir, pero también va a estar el análisis de los 15 años pasados de gestión. Bueno, digo, está claro que uno está marcando un derrotero para esa interpelación, ¿verdad? Si vamos a hablar de este campeonato uruguayo, más quién es el más antiguo de los equipos en el Uruguay, evidentemente que uno va a un camino prefijado de desviación de la interpelación como tal, que son los hechos puntuales, ¿verdad? Es más, se haría fuera de objeto una interpelación para explicar lo que hizo un gobierno que ya no está. Por lo tanto, sería partidizar una realidad que una cosa es politizarla y otra cosa es partidizarla. Pero en fin, no tengo duda que esa interpelación va a tener un profundo tema desde el punto de vista político, pero también es cierto que se ha demorado muchísimo, eso me consta. He tenido algunas charlas con Bonomi, por ejemplo, que me ha dicho hay que dejar que se asiente, todos sabemos que Larrañaga es un individuo muy temperamental, no está rodeado de gente con una vastísima experiencia en la administración de lo público, hay que darle tiempo a que acomode las cosas, porque es muy poca gente la que tiene experiencia de gestión de gobierno, y allí, en definitiva, porque su experiencia fue más que nada en intendencia. Es decir, hubo una especie de primavera que se dejó correr hasta que las cosas llegaron a un punto en que cada partido político toma la decisión. Aquí hubieron hechos muy fuertes, ¿verdad? La destitución del jefe de policía me parece que en sí misma es una causal de interpelación. Digo, la invocación de razones políticas directas o indirectamente mencionadas para destituir nada menos que quien conduce la seguridad pública de la mitad del país, de la población de la mitad del país, mejor dicho, la mitad de la población del país, es evidentemente un mensaje tremendo que se agrava cuando se dice que el jefe de policía de Montevideo, que quedó actualmente, queda en forma interina, es decir, ni siquiera es ratificado en sus funciones, y créanme que estar en una función de tal delicadeza, sin tener la seguridad que, salvo que uno cometa un error, va a mantenerse en las funciones, sino que a priori ya se sepa que viene una especie de interinato, bueno, eso me parece que es un mensaje muy complejo para la policía. El otro factor es que la republicana como tal, los coraceros, toda aquella historia, la policía militarizada del país, que tiene un altísimo nivel de equipamiento. Yo recuerdo haberlo hablado antes de las elecciones, mejor dicho, antes del 1 de marzo, con el propio Larrañaga, que yo creo que él no tenía idea lo que era la fuerza policial y la capacidad de equipamiento. Te recuerdo que cuando desfiló la policía antes del 1 de marzo, delante de la jefatura de Montevideo, el nuevo local, bueno, me acuerdo que comentamos de que, bueno, que tenía razón yo, es decir, se veían cuerpos de marcha militar con vehículos blindados, ametralladoras, subametralladoras, bueno, gente con equipos de camuflaje, tiradores de larga distancia, fusiles de alta precisión,
Es decir, estábamos muy lejos del policía con el revólver 38 y revoleando un palo, ¿verdad? Claro. Pero al mismo tiempo, en estos últimos tiempos, nos consta, porque nos ha llegado esa información de varias fuentes, que se están reflotando y haciendo ejercicios de entrenamiento con los vehículos autobomba, los lanzadores, los viejos guanacos de la época, de allá de otra época, de otro siglo, realmente de otro siglo, y lo que son el manejo de los implementos de defensa y agresión, el manejo de los escudos, que es un instrumento peligrosísimo, mal manejado, porque no solo protege, es un elemento que de filo puede producir mucho daño. En fin, hay toda una preparación con la traída incluso de viejos funcionarios que están aportando su expertise. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es que no hay duda, y ustedes podrán quizás, no merezco ser recordado, pero ojalá alguno se acuerde, que yo digo que el grave problema que tienen hoy en todos los países es la gobernabilidad. Desde que en el pleno Arco del Triunfo en París, por el aumento de los combustibles, la policía tuvo que ser rescatada de los adoquinazos que le estaban tirando los parisinos. Infiltrados, todo lo que quieran, pero eran cientos de miles. Por lo tanto, cuando la cantidad de público es tan grande, ya no puede hablarse solo de agitadores. Lo mismo en Colombia, lo mismo pasó, bueno, en mucho Chile, por mencionar algunos de los que están cerca. Está claro que las propias medidas de gobierno van a acrecentar, primero, ya está dicho por el propio gobierno, que se van a reducir los salarios, se va a incrementar la franja de la pobreza, y la gente puede quizás, y solo quizás, resistir un estado equilibrado de pobreza. Lo que es muy difícil en el mundo, que ninguna población resiste mucho, es caer un escalón del estado de vida en el que estaba. Eso es un problema muy serio. Ustedes recuerdan que recorrí varios países, desde Palestina hasta Francia, hasta países de América Latina, y el tema era la gobernabilidad y las medidas de seguridad pública que, antes de que apareciera el antídoto de la pandemia, que frenó todo. Algún ministro de Colombia me ha hecho broma, me ha tomado el pelo con eso, porque me dijo un día, tanto que te preocupabas, y mira vos, un virus se paró todo el problema, ¿no? Sí. Pero estaba claro, yo estaba planteando incluso la necesidad de que participaran los parlamentos, con comisiones específicas, la de seguridad pública, junto con el Ministerio del Interior de los países, lo que tiene la competencia, para darle protección. Ahora, quiero ser rápido porque sé que no deben tener mucho tiempo. No, tenemos poquito, sí. Por eso, para redondear una cosa muy importante. Lo riesgoso de este tema es que hay que generar un espíritu de cuerpo en la policía. Por eso uno ve esas marchas con cánticos. ¿Por qué? Porque uno tiene que transformar a una persona común en alguien que tenga la estoicidad de soportar que lo apedreen y estar parado en formación. Correcto. Y por otro lado, la suficiente capacidad, parecida a Robocop con los equipos que ahora tienen, de agresión. Es un límite muy fino, y yo creo que aquí hay un error fundamental, y que quiero redondear con esto. Lo que pasó el otro día en la plaza, no importa cómo fue, porque eso ya se verá. Lo que está claro que cuando la ley habla de que la policía respaldará, y estamos hablando de casi un siglo atrás, las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud Pública y por el Poder Ejecutivo, Iniciativa de Salud Pública, respaldar no quiere decir tener la iniciativa de la acción. Yo creo que cuando hay un grupo humano que está transgrediendo normas sanitarias, existen personas con la formación, la habilidad y el estilo suficiente que no tienen por qué bajarse de un patrullero, ni estar a poca distancia un equipo de personas armadas a guerra, poco menos, con escudos y con presencias muy fuertes, a venir a hablar a gente que le están pidiendo que no se congregue, ¿verdad? Es como que el Colegio Santa Rita, que ahora lo han querido colegio, yo no fui, pero tengo queridos amigos que pasaron por allí, que ahora le pusieron una multa muy importante, hubieran ido los coraceros a decirles que no. Bueno. Me parece que ahí está faltando estilo de negociación, está faltando gente que vaya y hable, porque lo que a mí me preocupa es
la causa ocasional. Por supuesto que hay agitadores casi profesionales que existen en todas partes del mundo, pero cuando la cosa se extiende con muchísima gente, ya no puede decirse que es producto de la agitación. Nos vienen tiempos difíciles, de empobrecimiento, de dificultades, de gente sin empleo, de gente que perdió estándar de vida. La reacción está dentro de las características, al punto que hoy en Colombia están creando una comisión para destituir al presidente de la República. En estas horas se están juntando miles y miles de firmas, porque las poblaciones tienen un límite de resistencia. Yo no quiero eso para mi país, y tampoco quiero causas ocasionales, que como fue la NAFTA en París, o el boleto estudiantil en Chile, terminen desatando fuerzas que después es muy difícil llevar marcha atrás. Así que la interpelación creo que va a ser política, me parece una buena válvula de descompresión, y ojalá el gobierno tenga la habilidad. Me parece muy bueno que hayas elegido a Rubio, por lo que entendí, que va a ser el senador que va a interpelar, porque es un hombre de mucho oficio, de mucha mesura, lejos de la interna de los temas policiales más ríspidos, y me parece muy bueno eso, y ojalá el ministro Larrañaga, que no le sobra, tenga la capacidad de serenidad de manejo para no confundir carácter con mal carácter, que yo creo que es el arte del manejo de la política. En esa posición, quien esté ahí tendría que haber tenido mucho más diálogo, teniendo una mesa de negociación permanente, que en el Uruguay es muy propensa para hacer. Alberto, un gran abrazo, nos reencontramos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Un abrazo, gracias.